Muy buenas tardes a los amigos, a hermanos. Damos gracias a Dios. Es un gozo para mí compartir cada domingo la palabra, instruir en la palabra, corregir con la palabra que el Señor nos manda, como dice en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta, que Él demanda instruir, a corregir, a amonestar. Estamos en tiempos finales, tiempos de tantas tragedias que estamos viendo. Quiero saludar a cada uno de los hermanos y amigos de la Iglesia del Señor. Y quiero seguir compartiendo la palabra que es tan preciosa. Pero parece paradójica la palabra, a nuestra naturaleza, a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad, a nuestra mente. Parece paradójica. ¿Por qué? Parece contradictoria, parece absurda, parece antilógica y contraria a la lógica tradicional. ¿Pero por qué? Nos preguntan, ¿por qué es así? ¿Por qué la palabra nos parece un poco rara o un poco que nos incomoda? ¿Sabe por qué es contraria a nuestra humanidad, inclusive al sentido común? Porque para vivir, dice la palabra, hay que morir. Qué increíble. Eso dice la palabra, que para vivir hay que morir. ¿Cómo alguien puede digerir eso? Porque dice la Escritura, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y para encontrar tu vida debes perderla. Eso dice la Escritura. Entonces, por eso vuelvo a reiterar y he estado compartiendo durante todo este tiempo que lo que dice Juan el Bautista, que el reino de los cielos sufre violencia, es decir, se hace fuerte. Y solo quienes la arrebatan, los valientes, los que están decididos a seguir a Cristo, sin cuestionamientos de ningún tipo. También mira lo que dice, para volverte fuerte, primero debes volverte débil. Qué increíble, ¿eh? Y si todo lo que estoy diciendo en este momento sale en las Escrituras. Por eso dice el profeta Joel, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces. Y mire lo que nos manda decir el Señor. Es increíble lo que nos manda. Diga el débil, fuerte soy. ¿Quién puede percibir? ¿Quién puede discernir? ¿Quién puede digerir eso? Que el Señor nos manda a que si estamos débiles, queremos decir, somos fuertes. Porque están mintiendo. Pero ¿a qué se refiere la palabra? Que la fortaleza es el Señor, como dice el profeta, el Nehemías, perdón. Diga que la fuerza nuestra, la fortaleza nuestra es el Señor. Una de las mayores paradójicas, ¿sabe cuál es? Es decir, una de las mayores cosas absurdas para nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sabe cuál es esta? Mire, para ser verdaderamente libre debes estar atado. Cuando usted está atado, cuando estamos atados, somos libres. ¿Atados a qué? Pegados al Señor, atados a Él, atados a la vid, como dice la Escritura en el capítulo 15 de San Juan, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, debemos estar pegados a Él. Y vuelvo a reiterar lo que dije la semana pasada, cuando mucha gente dice que el Señor pide muchas cosas. No, no pide muchas, pide todo. Todo lo pide o nada. Por lo tanto, para obtener la mayor libertad en Dios debes renunciar. Y dice la Escritura, a todos los derechos y convertirte en un siervo de por vida del Señor Jesucristo.
para obtener la mayor libertad, para que tú seas libre y yo seamos libres, debemos renunciar a todos nuestros derechos, a todos nuestros privilegios, a todas las cosas que realmente nos atraen y nos empujan para dedicarle más tiempo a las cosas de este mundo que a Dios. Jesús nos dijo y dice a todos, si alguno quiere venir tras mí, en pos de mí, si alguno quiere, es el querer, es que si yo quiero, perdón, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe lo que es negarse a sí mismo? ¿Ha escuchado esa expresión? Yo me niego a esto. ¿Ha escuchado? Que es muy común. Yo me niego a esto. Eso es lo que quiere el Señor, digamos, frente a su presencia, a su santidad. Yo me niego a no orar. Me niego a no buscarte, Señor. Yo me niego a no ser atraído a ser atraído por este mundo. Me niego totalmente. Me niego a que las cosas de este mundo sean más importantes que tú, Señor. Entonces, si alguno quiere ser un discípulo del Señor, tiene que olvidarse completamente de hacer lo que quiere. Si alguno quiere ser discípulo, si alguno quiere seguir al Señor, tiene que olvidarse completamente de hacer lo que Él quiere. Y más adelante se lo voy a explicar por qué. Parece fuerte, pero es así. Tienes y tenemos que estar dispuestos a morir y hacer lo que Cristo manda. Si tú y yo pensamos que nuestra vida es más importante que seguir a Jesús, entonces la perderemos para siempre. Y lo dice la Escritura, ¿no? Dice, escuche bien en San Juan 12, versículo 25. El que ama su vida, tu vida, la vida que Dios te ha dado, el que ama su vida, la perderá. Pero ¿cómo no amar mi vida? ¿Para qué le explico claramente esto? Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Pero el que ama su vida para llenarla de privilegios, para llenarla de satisfacciones personales, la perderá. A eso se refiere. El que ama su vida para consentirle todos los deseos a la carne, la perderá. Así de simple la perderá, pero el que aborrece su vida por causa del Señor, la encontrará. Bendito sea Dios. Y eso nos cuesta entender. Por eso es que hay una servidumbre gloriosa que conduce a la más alta forma de libertad. ¿Sabe cuál es? Es una entrega voluntaria nacida del amor y del afecto. Esa es la libertad más gloriosa, una entrega voluntaria. Jesús, ¿qué dijo? Que tantas veces lo predicamos en nuestros tiempos con mi esposa Angelita. Aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pues es que eso está hablando con la iglesia. No con los de afuera, porque los de afuera no tienen idea, porque están muertos en sus delitos y pecados. Por eso que la Biblia, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, dice que nadie puede llamar al Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo se encuentra en el camino a Damasco para ir en contra de los cristianos antes de que fuera quebrantado por el Señor, el Espíritu Santo vino sobre él, lo quebrantó. Y él le dijo, Señor, ¿quién eres? Porque antes no lo decía, no lo podía decir. Porque solamente cuando decimos, ¿quién eres, Señor? Es porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, quiero volver a reiterar. La servidumbre, bien dijo, más gloriosa es cuando nosotros entregamos nuestra voluntad al Señor. Nuestra voluntad a Dios.
que esa nos llevará a considerar la servidumbre incluso mayor que la libertad. Qué increíble. ¿Por qué cree usted que eso es? ¿Cómo puede ser la servidumbre más importante y mejor que la libertad? ¿Por qué? Porque Jesús dijo. Y una de las cosas que nosotros siempre compartimos con la gente, con las personas, ayer compartimos con una familia, pero también anteriormente compartimos con un amigo de 30 años que no lo veíamos, que lo llevé a los pies del Señor, que me permitió al Señor llevarlo a sus pies, Juan Carlos. Y siempre le digo a la gente, Dios nos ha traído a este mundo, nos llamó para servir a los demás, no servirnos de ellos. Jesús te lo dijo a sus discípulos. Yo he venido para servir y no ser servido. Un siervo es aquel que ha entrado en un sacramento de servicio con su amo. Escúcheme bien, un siervo, es decir, siervo es un esclavo, que es aquel que ha entrado en un sacramento de servicio con su amo. Cristo es el Señor y amo de la iglesia. Yo quiero que usted lo entienda. Yo quiero que entienda que Cristo es el Señor, es decir, que Él es el amo, cuya libertad ha sido comprada. Y Él nos compró. Por eso anteriormente, ¿se acuerda cuando le dije y compartí la primera parte? Que un siervo no hace lo que Él quiere. No. Por eso que cuya libertad ha sido comprada. ¿Por quién? Porque el apóstol cuando escribe en 1 Corintios, porque habéis sido comprados, capítulo 6, versículo 20, por precio. Es decir, se pagó un precio por ti y por mí cuando dijimos, Señor, aquí quiero que tú me compres. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, tú eres propiedad de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Por lo tanto, de haber sido vendidos al pecado por causa del pecado de Adán y a través de las generaciones, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia en Romanos 5:12, por causa de un hombre que entró el pecado, pero también por un hombre que nos compró. Bendito sea Jesús. Y fuimos libres, libres, libres. Usted es libre, pero a la vez somos esclavos. Cuando usted y yo, cuando la iglesia entiende que somos libres, pero a la vez esclavos, esto es precioso y maravilloso. Pero cuando usted cree que solamente libre, hay un problema. Porque tenemos que asumir que somos esclavos, siervos del Señor. Y esta palabra siervo viene del griego doulos, que quiere decir literalmente esclavo. Bueno, cuántas películas de eso de esclavos, Dios mío, tremendo. Que en nuestro tiempo veíamos esas películas de los norteamericanos, qué tremendo. El apóstol San Pablo usa este término en 3 de sus epístolas: Filipenses, Tito, escuche bien, y Filemón. En Filipenses y Tito usa esta palabra. Yo, Pablo, siervo, es decir, esclavo del Señor, esclavo de Jesucristo. Y mire, ¿sabe la carta que le escribe a Filemón? ¿Sabía que hay un libro que se llama Filemón? Hay una carta que se llama Filemón, que era un esclavo. Y su amo era cristiano. Qué increíble. Pero ese amo lo trataba como hijo. Pero Filemón, perdón, Filemón era el siervo y el esclavo huyó y seguramente le robó cosas. Pero por eso el apóstol Pablo le manda a Filemón, que era cristiano, que lo recibiera como un hijo. Y era esclavo esta persona que le engañó y le defraudó. Un siervo es alguien que es propiedad de otro. ¿Sabe usted eso? Lo sabemos. No tiene nada que sea suyo.
Nosotros no tenemos nada que sea nuestro, todo es del Señor. Todo es de Dios. Y no estoy hablando de las cosas domésticas bajo ningún punto. Ninguna cosa doméstica. Porque hay cosas que son más importantes. Y que muchas veces esas cosas que son tan importantes que Dios nos ha dado, nos creemos que nosotros son nuestras. Incluso el tiempo de un esclavo no le pertenece. Esto quiero detenerme en esto. Si nosotros vemos la historia de los esclavos, ni siquiera el tiempo que ellos tenían de vivir no era de ellos. Qué tremendo. ¿Su tiempo de quién es? ¿De quién es nuestro tiempo? ¿De quién es el tiempo que Dios nos da? ¿Nuestro o de Cristo? Si realmente consideramos que somos siervos del Señor, aún nuestro tiempo es de Él. ¿Pero qué tiempo? Quiero que mediten esto. ¿Qué tiempo le pertenece a Dios? Cuando el esclavo se despierta, cada día busca conocer y hacer la voluntad de su amo. Se despierta y busca conocer la voluntad de su amo por encima de todas las cosas que él quiere. Porque él entiende que ni siquiera su vida le pertenece porque fue comprado. Vuelvo a retirar el tiempo de la esclavitud. Qué tremendo. Pero hay una gran diferencia con Cristo. Él nos compró por amor. Y aún así le desobedecemos. Qué tremendo, qué increíble. Cuando usted, yo creo que entienda esta palabra. Él nos compró y aún así tenemos la desfachatez de desobedecerle a quien nos compró. ¿Entiende eso usted? ¿Lo entiende? ¿Lo puede? Hay que tener dos dedos de frente para entender que usted es propiedad de alguien y más aún le desobedece. Qué increíble. Tú y yo vivimos para hacer la voluntad de Cristo, quien es tu amo, que te compró, para obedecerle en todas las cosas, por amor su precioso nombre. Y también quiero detenerme en esto. El apóstol San Pablo hace una referencia a esto en su segunda carta a los Corintios. Dice, escuche bien, de aquellos que se consideran siervos. Dice, y obedientes en todo. No, si yo obedezco al Señor. Escuche bien lo que dice el apóstol. Pero si alguno me ha causado, en su segunda carta, tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino de cierto modo a todos vosotros se refiere, de cierto modo a todos vosotros se refiere a la iglesia que él estaba allí en Corinto. Así que al contrario, ustedes más bien debéis perdonarle porque había una persona, había caído en pecado, y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza, había caído en pecado de desobediencia. Porque para este fin os escribo. Mire lo que escribe. Léalo, por favor. Para tener la prueba si ustedes obedecen en todo. El Señor no quiere que tú le obedezcas en ciertas cosas, no. Todo o nada. Nos dice la palabra. Todo o nada. Amén. Todo o nada. Porque muchas expresiones comunes hay en el pueblo del Señor. A veces le poníamos apellido al Señor en nuestros tiempos. ¿Te acuerdas, querida? Cuando hermano, ¿qué le pasa? Desaparecía por tiempo y andaba en desobediencia. No, hermano, el Señor sabe. Esa pregunta. No, no es el Señor sabe. El Señor sabe. Sí, Él sabe todas las cosas. Pero Él quiere que le obedezcamos en todo. Cuando vamos entendiendo lo que es la palabra. Ahora bien,
es necesario que tú y yo sepamos que el Señor puso una gran responsabilidad sobre todos aquellos que han sido perdonados. Y me meto de lleno en esto. Que somos siervos, esclavos del Señor, los cuales se han convertido en siervos de Cristo. Por ello Jesús, mire, Jesús, en cada una de sus parábolas, si usted lee las parábolas, en los, generalmente en Mateo, en Lucas, si usted lee las parábolas, en cada una de ellas narra la relación de Cristo con su iglesia. Y una de ellas es la de los dos deudores. ¿Lo ha oído usted? ¿Lo ha leído? Capítulo 18. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y por eso es que Hebreos dice que aquel día tenemos que darle cuenta a Dios. Por eso es que Malaquías dice en el capítulo 3, versículo 16, que Dios tiene un libro de memoria. Aquí es necesario señalar dos cosas importantes. Los siervos son los creyentes, que se refiere a esta parábola de los dos siervos que tienen que dar cuenta al rey. Y segundo, que Dios es el rey, a quien debemos dar cuenta de todos nuestros hechos. De todos. Uno de estos siervos fue traído hasta él, el cual le debía 10.000 talentos. ¿Sabe lo que significa eso? Equivalente a millones y millones. Estaba sumido en deuda. Por eso yo siempre me tomo le decía a unos amigos anoche, hasta el día de hoy siempre me tomo la cabeza en dos manos como Dios me pudo perdonar tanto. ¿Cómo Jesús pudo perdonarme tanto y Él ocupar mi lugar? ¿Usted no entiende eso? ¿No puede entender que Jesús ocupó su lugar? Mi lugar de morir por los pecados. Y Él dijo, yo moriré por Él. Como este siervo estaba tan endeudado. Pero ocurrió algo que es increíble. Este no tenía nada de valor para intercambiar su deuda delictiva. ¿Por qué digo delictiva? Porque lo voy a explicar bien. Por lo tanto, aquel siervo postrado, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo dice, fue movido a misericordia como Cristo, le soltó y le perdonó su inmensa deuda. Pero ¿por qué habría de hacer esto el rey? ¿Por qué fue movido a misericordia hacia este hombre adulador? Porque fue un adulador, como muchas veces hay cristianos que son aduladores. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos que son aduladores? Qué tremendo, hermanos. Y el Señor conoce nuestros corazones. Por eso dice Jeremías capítulo 17. El corazón del hombre es perverso, engañoso. Más que todas las cosas que él lo conocerá. Pero el versículo 10 dice, yo Jehová conozco los pensamientos y pagaré a cada uno conforme a lo que ha hecho. Porque Dios es justo. Es justo el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Este siervo nunca estuvo arrepentido, ¿sabe usted? El que le diera 10.000 talentos, o sea, 10.000, nunca estuvo arrepentido. Nunca. De hecho, él no tenía ningún concepto de la pecaminosidad excesiva de su delito. Y más adelante encontraremos el porqué. Cuando su corazón es revelado por ser duro y sin compasión. ¿Sabe lo que este siervo era? Escúcheme bien. Era un excelente actor. Porque los actores actúan, obviamente. Le dan un papel y hacen algo que no son ellos. Ellos hacen algo que le pasa. Ellos actúan. Un personaje, cualquier personaje. Y este siervo que habla la Biblia, que estaba endeudado hasta el cuello con el rey, era un excelente actor. Sin ninguna intención de cambiar, como muchos cristianos que creen engañar al Señor y no tienen ninguna intención de cambiar sus vidas.
y se congregan y juzgan y no son misericordiosos, no se duelen por el dolor de los demás. Y sin duda el rey discernió aquello. Después de todo, este rey representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted captando el mensaje? ¿Está entendiendo dónde el Señor nos quiere llevar? Según Jesús, nosotros no estamos verdaderamente arrepentidos hasta que no reconozcamos que es imposible para ti y para mí reparar nuestros propios pecados. Solamente venir a Él como el publicano. ¿Se acuerda el fariseo? Yo no soy como este. Fueron dos a orar al templo, fariseo y publicano. Jesús enseña también esa palabra preciosa. Y lo único que decía el rey, el publicano, no se quería levantar ni siquiera su cabeza. Señor, ten piedad de mí. No hay cosa más grande que pueda mover el corazón de Dios, nuestra sinceridad. Que seamos sinceros con Él. Que no podemos, Señor, ayúdanos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aquí vemos a quien no es merecedor de ninguna, indigno de compasión, a este siervo que creyó que podía engañar al rey. Pese a toda su deuda, su amo le perdonó gratuitamente, como Jesús lo hizo contigo, conmigo. Ahora, ¿crees tú, leyendo esta palabra del capítulo 18 de San Mateo, que el rey pasó por alto el pecado de su siervo? Por supuesto que no. Que miró de reojos al siervo y su deuda simplemente la absolvió. Por ningún motivo. El hecho es que, perdonándole a él, el rey colocaba sobre este siervo una pesada responsabilidad. Y aquella responsabilidad fue mucho más grande que su deuda. Mucho más grande que su deuda. Por eso yo siempre voy a enseñar, como dice la palabra en San Lucas, la enseñanza cuando el fariseo invitó al Señor a su casa y entró una mujer pecadora. Y ahí estaba la historia, ya se la enseñaba tantas veces. Esa mujer, lo único que no podía levantar su cabeza, estaba detrás del Señor. Y Jesús le dijo, a quien más se le perdona, más ama. Si usted ama poco al Señor, si le desobedece al Señor porque poco se le ha perdonado, a mí me ha perdonado tanto, tanto. Puso una responsabilidad sobre este siervo como en nosotros. Sin duda este siervo debía ahora a su amo más que nunca. ¿Cómo es esto? Ahora él era responsable de perdonar también y amar a otros, tener misericordia, justamente como Cristo tuvo de nosotros. Y eso yo lo he entendido y nadie me lo va a sacar de mi cabeza, que debo ser misericordioso y no cuestionar. Y eso nos pasa a todos. Cuestionamos antes de ser misericordiosos. El apóstol San Pablo se refiere al mandamiento de Jesús diciendo, de la manera que Cristo nos perdonó, también nosotros debemos hacer lo mismo. Y entonces se les pone sobre cómo debemos seguir la obediencia y este mandato. Debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, entrañables, misericordiosos, llenos de humildad, soportándonos y sobre todas las cosas vestirnos de amor. Sobre todas las cosas vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué significa ser paciente? La palabra paciente significa en griego soportar, tolerar. No estoy hablando del pecado, que tolerar un pecado, no. Soportar al más débil. Oiga muy bien lo que escribe Pablo a la iglesia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como dignos de la vocación con la que fuiste llamado.
con toda humildad, soportándonos con paciencia unos a otros. Mire, pero ¿cómo respondió este siervo? Y aquí quiero ir terminando con esto. ¿Cómo respondió por la gracia que recibió por el perdón? Lo primero que hizo al encontrarse con uno de sus consiervos, le debía menos de 3 días de trabajo. Si los llamamos como 120.000 pesos le debía. Y él debía millones y fue perdonado. 100 denarios le debía. Mire, dice la Biblia que asió de él. Lo tomó del cuello diciéndole, págame lo que debes. Entonces su consiervo le dijo, postrándose lo mismo que hizo él, te lo pagaré, mas él no quiso. Amado, esto es uno de los pecados más abominables delante del Señor. No perdonar. Este es de los pecados más abominables, porque de la manera que Él nos perdonó, también debemos perdonar. Qué clase, hermano, cree usted, de cristiano actuaría vergonzosamente de esta forma, de esta manera? ¿Qué clase de corazón tan desagradecido y carente de misericordia y compasión a la que Él mismo se le dio? Esto es gravísimo delante de los ojos del Señor. Escuche bien cómo Jesús, y esto me impactó, se lo compartí a Angelita. Yo nunca me he detenido en este pasaje, en una frase. ¿Sabe usted cómo cataloga el Señor a los que perdona? Léalo, capítulo 18, versículo 32 de San Mateo. Cuando se dio cuenta que este hombre lo perdonó, dice que sus consiervos fueron al rey y dijeron, el que has perdonado no, le tomó del cuello y lo echó a la cárcel y casi lo mata. Entonces el rey Jesús lo llamó y le dijo, siervo malvado. Así se refiere a los que no perdonan. Malvado. ¿Sabe lo que es una persona malvada? Una persona que está con raíces de iniquidad, de maldad, pero hasta lo sumo. Así Dios cataloga a aquel que no perdona. Bendito sea Dios que nos perdonó toda nuestra deuda. Toda nuestra deuda. Le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú hacer lo mismo? Tener misericordia de tu siervo, aquellos que no son capaces de perdonar, porque nunca, jamás han experimentado el perdón del Señor. El Señor es tremendamente maravilloso. Por eso el Señor le dijo, de la misma manera como tú lo hiciste, lo hará con todos aquellos que no son capaces de perdonar. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Sabe una de las cosas que debemos saber? Este hombre no tuvo la capacidad de perdonar porque había perdido por completo el significado de la misericordia. Lo había perdido. Toda esa misericordia que llenó su vida y lo bañó de misericordia al rey, lo perdió. ¿Cuántos de ustedes han perdido eso y no son capaces de perdonar y de amar a los más desvalidos? Por eso tú y yo debemos tener presente que Dios solo nos pide 3 cosas. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Dios de ti. Solamente hacer justicia. No cuestionar. No se olviden de lo que estoy enseñando. No cuestionar. ¿Pero qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que si lo ayuda? No cuestionar. No cuestionar, porque cuando Cristo vino a encontrarnos, no cuestionó. Como el padre al hijo pródigo, no le preguntó nada, sino que lo abrazó. Le dio un vestido nuevo, calzado y anillo para su dedo. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Termino, mire, leyéndolo, lea en su casa. Léalo, el Salmo 82, que me impactó. El Salmo 82, versículo 3. Nos manda el Señor a los que hemos sido perdonados, a los que Dios ha tenido misericordia. Defienda al débil. ¿Sabe lo que es defender? ¿Sabe usted, hermano, lo que es defender a alguien? Cuando alguien está siendo golpeado por la vida,
por las circunstancias que lo menos que nos debemos importar, porque cada persona tiene una historia detrás de ella, que nosotros los seres humanos cuestionamos lo que nos hizo Jesús. Pues que si realmente cuestionar, pues, si Él cuestiona realmente nuestra vida, si hubiese cuestionado nuestra vida, estaríamos perdidos. Y nosotros tenemos la desfachatez de cuestionar. Defiende al débil y al huérfano. Hace justicia al afligido y al menesteroso. Libra al afligido y al necesitado. Bendito sea Dios. No se olvide nunca lo que Dios te pide. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante del Señor. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. Le invitamos, hermanos queridos y amados, a que se suscriban en nuestro canal, Centro Cristiano Torre Fuerte, y hay muchos mensajes que le van a edificar su vida. Amén.